Hola, buenos días. A ver, sí. Es un poco raro porque es que no me oís, pero... Ah, gracias a todos por haber venido a esta hora del mediodía. Mi nombre es José Luis de Vicente, trabajo con una organización que a estas alturas ya es casi hermana de la EOI, Media Lab Prado. Media Lab Prado es un espacio de investigación y prácticas culturales, sociales y tecnológicas que está situado en el barrio de las Letras de Madrid, y que a lo largo de los últimos ya casi 5 años ha hecho un trabajo, pensamos, importante de desarrollar y fomentar una nueva cultura de trabajo donde agentes de muy distintas culturas de práctica, como el arte, la tecnología, la ingeniería, el diseño, el activismo, la política, trabajan juntos y trabajan juntos en proyectos colaborativos para desarrollar por lo que podríamos llamar una nueva clase de prototipos, prototipos que se convierten en preguntas acerca de hacia dónde van todas estas distintas disciplinas. Es realmente un entorno para la participación, la colaboración, la investigación y la innovación, que creo que son objetivos no solo muy importantes, sino que la EOI también tiene entre sus prioridades. Y hoy voy a hablar de un proyecto que es una colaboración entre Media Lab Prado y la EOI, que tendrá lugar el próximo mes de junio y que es una de las líneas de investigación permanentes de Media Lab Prado. Es el programa Visualizar. Para los que no os conozcáis muy rápidamente, Visualizar es un programa que se inició hace 4 años que quiere explorar las implicaciones y las posibilidades a todos los niveles de uno de los que pensamos que son uno de los hechos definitorios de nuestro tiempo, que es las grandes estructuras de información que generan los procesos políticos, tecnológicos, económicos, sociales y culturales, y cómo podemos encontrar valor en ellos. Cómo la exploración creativa e interesante de lo que estas grandes estructuras, esta industria de los datos, que es una de las grandes industrias emergentes de nuestro tiempo, producen, puede ser una vía para muchas formas de indagación en el mundo contemporáneo, en el mundo de nuestro tiempo. Básicamente, haciendo un breve recorrido, que es lo que voy a hacer por cómo hemos llegado aquí, cómo hemos llegado a esta situación. No sé si podéis ver mucho la pantalla porque estamos bastante llenos de luz. En los últimos años, la industria tecnológica se ha volcado casi por una necesidad, pero también como un hecho natural realmente, en lanzar una mirada sobre uno de sus productos principales, que son las grandes estructuras de información que todos generamos colectivamente. Lo que vamos a llamar datasets o grandes datasets. Se ha dedicado básicamente a crear maneras de mirar a través del macroscopio. Me gusta usar la palabra macroscopio, que es un término de un reconocido teórico del diseño, John Zachara. Zachara define la idea de macroscopio como dispositivos que nos permiten observar colectivamente fenómenos compuestos por miles de acciones individuales. Esto es un buen ejemplo de macroscopio. Este es un proyecto interno realizado por Yahoo, en el que muestra básicamente qué apariencia tiene la circulación de mensajes que los usuarios de Yahoo realizan diariamente a través de su servicio. Básicamente aquí tenemos una empresa, por un lado, queriendo entender mejor de qué manera toda una masa de usuarios generan un paisaje determinado de participación, pero por otro lado también queriendo explicarlo mejor y queriendo comunicarlo mejor. Y veremos que estos son algunas de las claves centrales de las potencialidades de la visualización de información como lenguaje, el habilitar tanto la comprensión como la explicación y la divulgación. Lo interesante de esta idea de los macroscopios exploradas por distintas tecnologías y por distintos agentes como empresas es que en realidad cuando empiezas a mirar el mundo a través de estos ojos ya no puedes parar, porque podemos decir que prácticamente hay un macroscopio donde hay una masa de usuarios mediadas por una tecnología que genera información, y prácticamente ya no hay ninguna masa de usuarios que use un servicio que no esté mediado por una tecnología que genera información. Esto, por ejemplo, que veis es un mapa de la ciudad de Los Ángeles y de los incidentes de tráfico que se producen en ella a lo largo de un día. Es el contexto
en el que de repente el panel de control de un centro de control de tráfico se convierte también en una fotografía muy determinada, en un paisaje determinado de cómo funciona una ciudad. Y también mapas en los que una actividad concreta, una actividad social, tiene repercusiones sobre una infraestructura tecnológica, pero también acaba siendo lo que da sentido a un servicio, lo que da sentido a un producto concreto. Esto que veis es el último de los prototipos realizados por Yahoo, que os voy a mostrar. Es un mapa de búsquedas en su buscador. Este es un mapa de la palabra cricket en puntos concretos en momentos determinados. Siento que no lo veáis muy bien, si acaso luego os lo enseño uno a uno. Entonces, digamos que después de un conjunto de... Digamos que primero viene la investigación, obviamente, y después viene el desarrollo. Y si la investigación básicamente venía a plantear que todos los procesos mediados por tecnología generan datos y que esos datos pueden revelar cosas que no sabemos, la pregunta natural siguiente era si hay un valor en explorar y expresar las potencialidades de esos datos y si esos valores pueden generar una clase determinada de externalidades, es decir, de cosas que a partir del simple hecho de haber generado ese rastro, ese conjunto de recursos, que muchas veces son recursos indirectos, no son recursos directos, estos podían ser explotables de alguna manera. Me gusta mucho este proyecto para explicar esta idea, porque aunque surgió en el contexto de una investigación cultural y artística, es un ejemplo muy interesante de un conjunto de datos que genera un valor añadido quizás un poco imprevisto. Esto que estáis viendo es un proyecto realizado por un departamento de investigación del MIT, el Sensible City Lab del MIT, para una exposición en el MoMA de Nueva York. Y los datos que estáis viendo, proyectados sobre este mapa de Nueva York, son el destino de las llamadas telefónicas que se realizan a través de la red de AT&T, de la principal compañía telefónica americana, a ciudades de fuera del país. O dicho de otra manera, es una forma de responder a la pregunta a qué ciudades se llama desde distintas partes de una misma ciudad. Y al final lo que esto se convertía era en casi una representación, pero también una herramienta empírica para explicar una idea que todos sabemos y que hemos conocido intuitivamente, que es que Nueva York es una ciudad muy heterogénea culturalmente, de un gran grado de diversidad cultural. Bueno, pues esto es una manera exacta de definir dónde y de qué manera se distribuía esa diversidad. En qué barrios se generan más llamadas telefónicas al Cairo y en qué barrios se generan más llamadas telefónicas a Lima. En el momento en que estos proyectos empezaron a aparecer, había una especie de proceso de negociación, digamos, de intentar convencer a los gestores, a los poseedores y a los que salvaguardaban esos datos de que no estaban sentados solamente sobre un producto de su actividad, sino que tenían también la posibilidad de mirar a este producto con nuevos ojos y generar quizás nuevas búsquedas de valor. Y esto de proyecto, por ejemplo, yo estoy seguro que se realizó porque estaba respaldado por dos instituciones muy importantes en su país, como el MIT y el MoMA, pero en el momento que se realizó hace 3 años uno no podría haber llegado a esta operadora telefónica y haberle pedido acceso a esta base de datos. Y lo que ha ido pasando, de hecho, cada vez más es que ha habido una especie de voluntad, de anhelo y de deseo por parte de distintas comunidades, de la comunidad científica, de la comunidad de emprendedores, de las comunidades del mundo del diseño y la tecnología, por poder hacer esta clase de preguntas. Es decir, de qué valor podíamos encontrar en la existencia de determinados conjuntos de datos que procedían del puro funcionamiento de distintos servicios. Esto que veis ahora es un proyecto que recoge información sobre una de las infraestructuras urbanas que generan datos más ricos y más curiosos o con más potencialidades, las redes de bicicletas públicas. Hay ciudades de toda Europa que cuentan ya con redes de bicicletas públicas, como sabéis, donde te permiten tomar una bicicleta de una estación y llevarla y dejarla en otra. Bueno, este es un artefacto contemporáneo muy interesante, porque una red de bicicletas públicas no es solo 70.000, 80.000 bicicletas distribuidas por la ciudad y un sistema de identificación de usuario, es también esa enorme cantidad de información que genera el puro funcionamiento de ese sistema diario, que incluye cosas como de qué manera hay estaciones punta en un momento y por qué no los hay en otros. Es decir, viene a ser una especie de radiografía de cómo funciona una ciudad día a día, generando una información de una riqueza y de una complejidad que, por ejemplo, y este es un ejemplo concreto, a los
que trabajan hoy en día en urbanismo les parece fascinante y no podrían haber tenido acceso a esa información si no existiera esa estructura. Las posibilidades de qué hacer con estos datos y cómo encontrar nuevos focos de valor en ellos se empiezan a plantear desde muchos ámbitos. Este caso concreto, por ejemplo, de las redes de bicicletas públicas es interesante porque todos los sistemas que existen son básicamente concesiones privadas por parte de administraciones que o bien pagan a la empresa por la gestión y mantenimiento del servicio o bien intercambian prestaciones o servicios, normalmente publicidad en las calles, en puntos como MUPIs o vallas publicitarias. Y la pregunta de ¿y de qué manera esta generación de estas masas de datos son una externalidad también que puede generar otra clase de valor, no se ha integrado todavía en el funcionamiento del servicio, pero hay muchas posibles potencialidades, como por ejemplo pues permitir utilizar así a los usuarios como la mejor manera de decidir dónde debería haber estaciones que no hay porque hay una demanda para que las haya, o qué estaciones son redundantes, o porque hay problemas de funcionamiento claros y directos en una zona de la ciudad en una clase determinada de días, por ejemplo. Muchas veces estas iniciativas realmente surgen tanto del anhelo de los usuarios por tener una relación con ese servicio, con esa infraestructura, y no de los gestores del servicio que se abren a estas potencialidades. Pero estamos ahora realmente en el momento en que hay un cambio cultural, de empezar a entender que estas cosas no solo es bueno que pasen, sino que hay que fomentarlas. Un ejemplo muy interesante es este, Rodalia.info, que es un servicio que funciona en Cataluña, que se creó en un momento en el que la red de cercanías de trenes generaba muchos problemas de funcionamiento, como todos recordaréis si seguís en los medios de comunicación en aquel momento, y donde los propios usuarios de la infraestructura, que dependían de la infraestructura de una manera esencial para gestionar el servicio, para usar el servicio en su vida cotidiana, tenían una sensación de insatisfacción tanto con el funcionamiento del servicio como con la posibilidad de obtener información acerca de cómo de bien o cómo de mal funcionaba. Y un equipo de diseñadores realizaron este proyecto y le ofrecieron a los servicios, a los usuarios, la posibilidad de adoptarlo como propio, en el que básicamente lo que hacían es, usando una herramienta tan sencilla como Twitter, generar un sistema en el que fueran los propios usuarios los que pudieran informarse a sí mismos sobre el funcionamiento del servicio, sobre si los trenes estaban circulando por una línea determinada o una estación determinada puntualmente, sobre si había un retraso de X minutos y qué lo causaba, etcétera. Lo que se construyó aquí fue efectivamente un servicio de información paralela al oficial, generado por los propios usuarios de ese servicio. Y esto, que podría haber pasado quizás como algo que se planteaba como una conversación con la empresa gestora del servicio, no sucedió de esa manera, y no sucedió probablemente también, como digo, como parte de estos cambios. Yo estoy convencido de que si un proyecto como este se planteara desde hoy, no solamente la compañía estaría encantada de que pasara, sino que intentaría generar la infraestructura tecnológica adecuada para que pasara. Y buena parte de eso es por culpa o gracias o debido a el auge en los últimos años, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, de un movimiento determinado, lo que se ha venido a llamar Open Data. Y Open Data es un movimiento, es una aspiración de gestores de administraciones, de innovadores, de desarrolladores tecnológicos, de gente que está interesado en cómo construir nuevas cosas a partir de las que tenemos, que está muy directamente relacionado con principios fundacionales de instituciones como esta, como la innovación o la transparencia. Digamos que los procesos de transparencia pura y los procesos de innovación necesitan de actitudes y de políticas como las que revela el movimiento Open Data. ¿Qué es el Open Data? De manera muy directa y muy sencilla. Pues bueno, básicamente es hacer tu información, la información que generas, libremente disponible para fomentar su reutilización. Lo más básico es eso. Pero no solamente eso. Esta idea de fomentar su reutilización implica unas cuestiones técnicas y unas cuestiones también de filosofía y de postura. Las técnicas son pura y exclusivamente proporcionar tu información, la información que genera tu institución, tu servicio, tu industria, en un formato que específicamente facilite la posibilidad de que sea usado y que sea usado de maneras prácticas, de maneras sencillas y de maneras flexibles.
Es decir, Open Data muy claramente no es colgar PDFs de webs. Open Data es habilitar maneras de que tu información se convierta en caudales, que en lenguajes como CSV, como XML, como RDF, como muchos otros estándares que se van imponiendo, permiten y facilitan su reutilización o su integración. El Open Data también implica muchas veces sencillamente proporcionar el punto de entrada o la manera de entrada más fácil a la información que generas. Muchas veces incluso no teniendo que proporcionar tú la información directamente. La manera común es lo que se viene a llamar como APIs o interfaces de programación de aplicaciones, que básicamente es una especie de instalar en tus bases de datos una especie de buzón. Un buzón que permite que un agente externo realice una petición a tu base de datos, haga una pregunta y extraiga el resultado de esa pregunta. Y puede integrar el resultado de esa pregunta, que puede ser un dato numérico concreto, puede ser una foto, puede ser un fragmento de un mapa, puede ser un archivo sonoro, en una tercera aplicación que la ha desarrollado. Y lo que sí es importante es que el Open Data no implica o no de ninguna manera viene a decir que se ceda la propiedad de la información o que se abandone el crédito de esa información. Es decir, la información sigue perteneciendo a su propietario original y normalmente hay que acreditar la fuente de esa información. Sencillamente se están habilitando maneras de hacer ese dato accesible en condiciones idóneas de manera gratuita. ¿Qué ventajas implica o por qué deberían los servicios ir cada vez más evolucionando hacia posturas favorables al Open Data? Bueno, el Open Data es una manera de que el producto de tu servicio, el producto de tu empresa, tu compañía, esté presente en más maneras y en más sitios de lo que estaría con una política de datos cerrados. Es decir, si hoy en día una compañía no es un logo, no es una marca y una compañía tampoco es una sede física, una compañía es un híbrido de muchas cosas y clarísimamente una de ellas es la información que el funcionamiento de esa compañía y de los servicios que gestiona o que produce generan. De alguna manera, hacer que esa información esté presente en más sitios también acaba reforzando el valor de su marca. Y no se me ocurre un mejor ejemplo que esto que estáis viendo, que es uno de los grandes iconos de nuestro tiempo, o una de las estéticas más claras, que es el servicio cartográfico de Google, Google Maps, que se ha convertido en prácticamente la manera de facto y básica de representar un interfaz geográfico sobre prácticamente cualquier soporte. La política desde el primer momento de Google de permitir que los datos cartográficos del servicio Google Maps fueran reutilizables, incrustables y que fueran modificables también en el sentido de que podías añadir otras capas de datos por encima de esos datos, los ha acabado convirtiendo en el sistema de información cartográfica no solo estándar en la industria tecnológica, sino prácticamente en la cara contemporánea de la cartografía, tal y como la entendemos. Y probablemente esto, o seguro, no hubiera sido posible si no hubiera sido por esa voluntad de que un mapa de Google Maps pudiera estar en cualquier sitio, en cualquier momento y cumplir cualquier función allí donde fuera necesario un mapa. Open Data también es una manera muy importante tanto de aumentar la presencia, como hemos dicho, del valor de esos datos, como para fomentar procesos de colaboración que añaden valor al origen de esos mismos datos. Es decir, una manera de construir valor es mostrar las potencialidades de esos datos fuera de su contexto original. Y cuando digamos que se valida por un producto o por un producto adicional que añade valor, que añade significado, es bueno para el producto, pero también es bueno para el originador de los datos y aumenta el valor de los propios datos. Este es un ejemplo interesante, es un proyecto inglés que se llama Schooloscope, que vendría a traducirlo así como colegioscopio, y es un proyecto que encargó Channel 4, una de las televisiones británicas, que quería mirar a un conjunto de datos que era necesario generar y que, como muchos otros van a parar a determinados rincones de la administración, eran indicadores de distinto tipo sobre la calidad del servicio de las distintas escuelas, distintos colegios. Y básicamente lo que el servicio se ha acabado convirtiendo es una especie de panel de control, de manera de ver qué es lo que está pasando en las distintas escuelas, pero, y aquí creo donde está lo importante, en un lenguaje que pueda entender cualquiera que sea capaz de interpretar una tabla estadística. Es decir, esta herramienta básicamente
analizando indicadores como los resultados de test académicos, como encuestas de distintos tipos, proporciona a los padres de los estudiantes en ese colegio cuál es el nivel de satisfacción de ellos ante los profesores, cuál es el nivel de éxito académico, cuál es la composición sociocultural y socioeconómica de los estudiantes de ese colegio, etcétera. Y en este proceso de traducción, es decir, sin un gráfico, sin una tabla, sencillamente generando una interfaz que es capaz de no solamente leer esta información, sino hacerlo dinámicamente y actualizarlo progresivamente. Probablemente para muchos expertos en Open Data el principal valor o la principal razón para habilitar estas actitudes o para fomentar la práctica de estos procesos es que fomenta una cultura de la innovación dentro de las organizaciones. Es decir, el Open Data básicamente facilita canalizar vías para procesos externos de investigación y de innovación, pero también procesos internos. Cuando se habilitan procedimientos, es decir, cuando se hacen tus datos más fácilmente accesibles y se encuentra la manera de que sea también tecnológicamente más sencillo, es más fácil construir nuevos productos a partir de ellos. Y no solamente es más fácil para otros, también es más fácil para ti, para tu propia organización, porque el coste de la innovación baja. El coste de la innovación se vuelve mucho más asequible porque digamos que ya has construido el laboratorio para realizar experimentos a partir de tus datos. Realizar los experimentos a partir de ese momento es mucho más sencillo. Es una manera, por lo tanto, de fomentar la innovación alrededor de tus datos, dentro de tu organización, pero también fuera de ella. Quizás uno de los principales agentes que están entendiendo esta potencialidad son las ciudades. Se está convirtiendo en común o en relativamente habitual que las ciudades sean los primeros que abren grandes repositorios de datos que surgen de la gestión de sus servicios municipales. Este es, por ejemplo, uno de los más potentes y uno de los más usados, el Data Store, el almacén de datos de la ciudad de Londres. Servicios como el Metro de Londres, por ejemplo, son tremendamente importantes para el funcionamiento de la ciudad, generan información y los ciudadanos de Londres dependen de la información que genera este servicio y de su gestión de una manera muy determinante y muy decisiva. Así que hay miles, literalmente miles de desarrolladores en Londres que tienen cosas que pensar acerca de qué se puede hacer con los datos que genera el metro, tanto en forma de aplicaciones como en forma de investigaciones que pueden ser buenas para que el servicio opere y funcione mejor. Hay una máxima que creo que define de alguna manera cuáles son algunas de las ventajas de los procesos Open Data para generar esta cultura de innovación alrededor de las organizaciones, que creo que lo explica muy bien. Que lo más interesante que se puede hacer con tus datos se le ocurrirá a alguien que no eres tú. Es decir, de alguna manera esto permite que cosas que fuera de la luz estarían condicionadas por culturas de la investigación y culturas de la innovación internas puedan abrirse y puede haber factores de intervención que los saquen al exterior. Como he dicho antes, obviamente un aliado natural de la cultura de la Open Data son las invocaciones a la transparencia institucional, la transparencia en los procesos de gobernanza, porque la transparencia de los datos es la base de la transparencia institucional, dado que estos son el rastro y el testigo de los procesos de trabajo de las instituciones. Desde que la administración americana, como parte de una de las grandes promesas electorales de Obama, abriera el portal data.gov, el portal de datos de la administración norteamericana, han sido numerosos países los que han repetido más o menos el mismo binomio. Por un lado, poner en su disposición o abrir los datos que genera esta administración, los datos que genera cualquier administración y los procesos que proceden de agencias gubernamentales, de organismos de todo tipo. Pero a continuación, entendiendo que esto no es suficiente, han buscado maneras de animar a desarrolladores, agentes de todo tipo, básicamente a la sociedad civil, a hacer cosas con ellas. Esto es, por ejemplo, el concurso Big Apps de la ciudad de Nueva York. Es un concurso que Nueva York convocó el año pasado y que va a ser anual, en el que ofrecen dinero para pedir a desarrolladores, equipos independientes, organizaciones no gubernamentales, etcétera, que planteen cosas interesantes que se puedan hacer con los datos que la ciudad pone a disposición pública. O este, que es el que realiza la
la Sunlight Foundation, que es una fundación americana en pos de la transparencia institucional, que ha sido una de las grandes promotoras no solo de las políticas Open Data, sino de la experimentación y la innovación con proyectos alrededor de ellos, que convoca también este concurso Apps for America, buscando a desarrolladores que usen hacer cosas interesantes con estos datos. De ellos han surgido, por ejemplo, proyectos como que están teniendo una influencia y se están replicando en distintos contactos, como Where Does My Money Go?, que ya cuenta con una versión local en España, que se llama ¿Dónde van mis impuestos?, que básicamente es una representación, una visualización que permite a los ciudadanos entender de qué manera se distribuye los presupuestos de la administración y cómo se hacen transparentes y cómo se pueden hacer comprensibles. En España la gente que es pionero en hacer accesibles sus datos fue el gobierno de Euskadi, con su portal Open Data, y ya son distintas ciudades y distintas administraciones y algunas empresas, no muchas, las que hacen disponibles datos en distintos formatos y de distintas maneras a través de Internet. Y de la misma manera también contamos ya con algunos concursos. El pionero ha sido el desafío Abre Datos, que se celebró por primera vez hace poco más de un año y que creo este año va a tener su segunda edición, que era un concurso que proponía también la realización de proyectos a partir de los datos públicos generados por cualquier agente en nuestro contexto. De alguna manera empezamos a tener ya, y creo que esto ha sido también algo importante y que en los últimos 2 años ha vuelto cada vez más, una industria que se está construyendo por encima de este conjunto de condiciones. Es lo que he llamado la industria de cocinar datos, que en realidad es un nombre tremendamente desafortunado. O sea, es un nombre horrible que por una cuestión, porque cocinar datos es un término que ya se usa y que viene a decir más básicamente inventarse las estadísticas o inventarse los datos que a ti te convengan que salgan. Y no me estoy refiriendo a eso, o sea, no estoy hablando de la industria de las encuestas, por ejemplo. Estoy hablando de esos chefs de información que básicamente buscan nuevas cosas que hacer y que se pueden generar valor y que se pueden monetizar a partir de la disponibilidad y de la producción, que es muy fácil también, no solamente de consumir datos ya existentes, sino de fomentar que se generen nuevos datos. Esto en realidad que estoy diciendo es muy obvio y es una tontería y no tiene excesivo interés, es decir, quiero decir, no es nada especialmente deslumbrante, porque la industria de Internet hoy, si es algo sobre todo, es la industria de inmensas granjas de datos. Es decir, sitios donde se siembra, se cultiva y se producen grandes estructuras de datos a las que luego se les busca otro valor. Facebook es básicamente eso. Es la granja de datos personales más grande del mundo, donde la información personal genera patrones y esos patrones se convierten en productos que se venden a distintas industrias del marketing. Como decía alguien, Facebook es uno de esos servicios donde si no pagas por él es porque tú no eres el cliente, tú eres el producto. Pues efectivamente, Facebook es una granja de datos que a partir de los datos que todos sus usuarios generan, producen otra clase de valor, en este caso en forma de marketing. Es interesante también cómo Facebook hace esto sobre una dinámica muy lúdica y muy social, que es la que se basa obviamente en fomentar conversaciones, pero hay granjas de datos aún más puras, donde realmente el servicio es pura y exclusivamente permitir a los usuarios generar un dato muy específico y que la agregación de todos estos datos genere una determinada clase de valor. Yo creo que el ejemplo más claro de esto es Foursquare. ¿Cuántos conocéis este servicio? Foursquare básicamente es un servicio de localización que te permite pura y exclusivamente decir que estás en un sitio y casi poco más. Entonces, hay una capa encima de lo que se llama, un poco pedantemente, gamification o juegificación, que es inyectar a la experiencia una cierta dinámica de juego que hace que se genere un incentivo para generar esos datos, pero básicamente Foursquare es lo que es eso, es una granja de datos muy pura y muy clara. Y ¿qué valor tienen estos datos y cómo se pueden a partir de él generar determinadas externalidades? Es una pregunta muy interesante que está teniendo respuestas de distintos tipos, desde el mismo valor en marketing, desde pura y exclusivamente ser una herramienta automática que mida la popularidad de determinadas localizaciones o lugares, de realizar análisis socioeconómicos de distintos perfiles que permitan entender mucho mejor a una comunidad de usuarios y por lo tanto a una comunidad de clientes, pero básicamente Foursquare como Facebook
es sector primario en la industria de los datos, es decir, cultivo de datos y recogida de estos para su posterior explotación de distintas maneras. Hay otras clases de industrias de la cocina de datos que lo que están haciendo es encontrar la manera de generar un producto o de producir un producto que se basa muy directamente en el interés que podemos tener nosotros como clientes en entender un determinado flujo de datos. Y el ejemplo por excelencia es este. Esto es un producto que se llama Watson y es quizás el ejemplo más popular de lo que se llaman Energy Monitors, monitores de energía, que básicamente son dispositivos que te dicen que cuánta energía eléctrica consumes en tu casa y sobre todo cómo lo consumes, de qué manera y cuánto dinero te está costando. El interés principal que podría tener obviamente cualquier consumidor en este flujo de datos es el entenderse mejor a sí mismo como usuario de energía eléctrica y también entender de qué manera puede, por ejemplo, reducir el consumo de este. Así que, de esta forma, esto, que es un dispositivo muy sencillo, es un producto de visualización, es una herramienta de visualización en forma de producto y es también una manera de explotar lo que antes era un papel que te venía cada 2 meses y del que tenías que sacar conclusiones. Es decir, de alguna forma, me resulta interesante este ejemplo porque es coger una información que ya teníamos, pero que solamente llegaba una vez cada 2 meses en una carta y solamente nos decía cuánto teníamos que pagar y lo convierte en sí mismo en un servicio. Y convierte ese servicio en algo que puede tener implicaciones sobre cómo utilizamos, en este caso, el consumo eléctrico como consumidores. Más ejemplos de productos que cocinan datos, por decirlo de alguna forma, o productos que parten de él es, por ejemplo, este popular producto de Nike, Nike Plus, que es básicamente un sensor y un software. Un sensor que se cuela, se introduce en la zapatilla, un software que corre en un iPod o en un iPhone y que básicamente lo que permite al usuario es entender cómo son sus patrones realizando deporte. Cuánto corre, dónde corre exactamente, en qué ritmo, en qué dirección. Es decir, es una herramienta de monitorización también personal, en este caso, para convertir esa rutina de hacer ejercicio en una estructura de información mucho más definida y que obviamente tiene un valor porque te dice que hoy eres mejor corredor que hace un mes o un mes y medio. Y no sé cuántos hay aquí, personas aquí que corren, sé que Carlos corre, porque un día vinimos y había ido a correr. Una pregunta muy directa para Carlos. ¿Tiene un valor el dato específico de que hoy eres mejor corredor que hace 2 semanas? Yo creo que si correr es sufrir, ese dato es una noticia increíble. O sea que todos pagaríamos algo por ello. Así que, y de hecho, la experiencia en Nike Plus está interesantemente planteada porque no convierte solamente este producto en algo aislado y fuera de contexto, sino que, por supuesto, como es normal y natural en la era en la que estamos, lo convierte también en un producto social, porque estos datos se pueden compartir, porque también hay elementos de gamification, de juegificación, que permiten competir a unos con otros, comparar las estéticas de unos con otros, es decir, también son la base de una experiencia social vinculada a contextos como las redes sociales. Bueno, como hay hasta hace relativamente poco, también hasta hace 3, 4 años, si tú querías implicarte en procesos de visualización de información, necesitabas de una infraestructura técnica mínima y necesitabas también de un expertise importante, o dicho de otra manera. No todo el mundo que tuviera interés en generar un proceso de seguimiento de datos y de encontrar una manera para representarlo y comunicarlo, tenía las herramientas, tenía la cualificación y tenía la posibilidad de hacerlo. Con lo cual, en un momento determinado se empezó a plantear que era necesaria la democratización de los recursos para la representación de datos y de información. Así que actualmente estamos envueltos también en una carrera con agentes de distintos países y generando todos los días nuevas plataformas, básicamente para ser, creo que esta idea se explica muy fácilmente, el YouTube de la visualización de la información. Es decir, quien coge un problema técnico complicado, lo soluciona de manera definitiva y cambia por completo una industria a partir de él. Y YouTube es un buen ejemplo porque digamos que el problema de cómo distribuir vídeo desde cualquier punto a escala masiva técnicamente era enorme hasta YouTube. Después de YouTube es trivial. Y eso ha generado obviamente una transformación tanto en una industria como en unos patrones de consumo. Pues esto es similar.
Esta es una plataforma desarrollada en nuestro país y creo que es una buena razón para apoyarla por un equipo pionero y muy importante que es Bestiario. Bestiario es un estudio de visualización de información de Barcelona, que supongo que ha pasado por aquí alguna vez, algunas veces. Y el propio hecho de que Bestiario este año haya reorientado su actividad y haya pasado de ser una especie de agencia consultora que desarrolla proyectos por encargo para empresas y haya producido un producto, y el producto es un entorno de programación que se llama Impure, que básicamente quiere ayudar a todo aquel que tenga necesidades o que tenga la potencialidad de representar y de visualizar datos, a que lo pueda hacer de manera sencilla, a coste bajo y con relativamente poca cualificación técnica. Muestra el punto, digamos, de salto en el que estamos, el cómo estamos pasando, digamos, de lo que era una habilidad técnicamente compleja y se desarrollaba básicamente los procesos de investigación, a entender que es algo que ya no tiene que ser solamente resultados de la investigación, sino tiene que ser también entornos de producción fáciles, sencillos y asequibles. Y ya digo, Impure dista mucho de estar solo. Hay muchísimos agentes de distintos tipos. Otro es Visualizing, que es un sistema técnicamente bastante asequible y bastante sencillo de usar. Es mucho menos interactivo que Impure. Impure es altamente espectacular porque es muy dinámico, realmente permite hacer cosas muy complejas, pero requiere de un cierto grado de conocimientos de programación. Visualizing prácticamente lo único que requiere es tener un Excel con una tabla de datos y un poquito de intuición acerca de cómo volcarlo en distintos soportes. Y ya digo, esto va tan rápido que si esta presentación hubiera sido hace 3 días, la próxima slide no la podría haber enseñado, porque esto es un agente nuevo que se introdujo ayer. Es una empresa nueva que se llama Bloom, que de hecho ha sido fundada por un profesor, un colaborador de Visualizar, que también pasó por aquí, Ben Cerveni. Y Bloom es un estudio que quiere desarrollar, ellos dicen, instrumentos de cultura pop para la expresión y la exploración de datos. Aquí el producto no es ni siquiera agentes cualificados, es cualquier usuario que quiera mirar sus datos de Twitter, sus datos de Facebook y explorarlos de una forma espectacular y entender cosas a partir de ellos. Es una forma de entender que todos nosotros, y eso es otra cosa muy importante, que ha cambiado, somos grandes, enormes productores de datos, sencillamente por buscar cosas en Google, por actualizar nuestro estatus de Facebook y de Twitter, por compartir archivos con otros, por tener cuentas en redes sociales como Flickr y taguearlas y por lo tanto generar no solo información, sino metainformación. Es decir, la producción de datos se ha convertido de alguna forma en uno de los signos de la condición contemporánea. Y sería interesante saber cuántos gigas producimos al año todos los que estamos en esta habitación, por ejemplo. Bueno, estas son las cosas que nos interesan en el programa Visualizar. El programa Visualizar empezó hace 4 años, como digo, y durante los últimos 4 años ha sido un entorno de investigación, de desarrollo, de exploración y también de difusión, didáctico, educativo, sobre cuáles son las posibilidades en todos estos ámbitos de la exploración en la cultura de los datos. A lo largo de los últimos años hemos desarrollado alrededor de 40 proyectos con alrededor de 100 personas. La manera en la que operamos, muy rápidamente para los que nos conocéis, es que realizamos una convocatoria internacional de proyectos alrededor de un tema. Se seleccionan 10 proyectos para ser desarrollados en un taller intensivo que tiene lugar este año en junio a lo largo de 2 semanas. Y entonces también se buscan a colaboradores que se integren en los equipos que van a desarrollar estos proyectos. Porque una de las necesidades de estos procesos de trabajo, una de las características de la visualización de datos como contexto de producción y también uno de nuestros intereses mayores es el hecho de que este es un ámbito por definición transdisciplinar. Es decir, esto no es una cuestión donde puedes coger solamente a un conjunto de programadores y desarrolladores para hacer una aplicación o a un conjunto de economistas para explicar cómo funciona una determinada estructura de información, una base de datos que explica un problema. Necesitas a todos ellos juntos. Como mínimo, la visualización de datos tiene una parte de análisis, tiene una parte de interpretación y tiene una parte de expresión, con lo cual, como mínimo, necesitas en condiciones idóneas un economista o sociólogo, un estadístico, si puede ser un periodista o educador y si puede ser un diseñador o artista. Y muchas veces lo que pasa es que lo más interesante pasa cuando los tienes a todos juntos. Por eso este es el entorno de investigación híbrida que queremos fomentar en un contexto como Media Lab Prado y en procesos como estos.
Este proceso no surge de manera aislada por parte de los grupos. Digamos que todos estos grupos forman una estructura, como digo, tan heterogénea y tan disciplinar como sea posible, y trabajan con la colaboración de profesores, que son personalidades internacionales importantes en este contexto de producción, diseñadores o productores de nuevos servicios. En los últimos años hemos tenido, creo que realmente, alguna de la gente más interesante y más importante trabajando en este ámbito, como Aaron Koblin el pasado año, que hoy es el director creativo de los laboratorios de Google, como Fernanda Viegas, que empezó en IBM haciendo algunos trabajos más importantes en visualización y que hoy está también en Google, como Statement, que es el estudio de visualización de datos más importante del mundo, como Ben Fry, que es uno de los padres realmente de esta disciplina. Y esta gente trabaja y ayuda y, digamos, y tutela los procesos de indagación que estos equipos desarrollan todos juntos. Y lo hacemos, obviamente, para contar historias, para explorar posibilidades a partir de datos, a partir de los datos que podamos conseguir. Y al final los dos proyectos que desarrollamos serán tan buenos o tan malos como los datos que tengamos, y revelarán cosas tan interesantes como las cosas que se escondan en los datos que tenemos. Por eso realmente venimos aquí, entre otros sitios, para pedir datos interesantes, para responder a preguntas interesantes, porque esa es la base realmente de poder hacer cosas con ellos. En los últimos años hemos hecho distintas clases de proyectos y de prototipos para fomentar también estos ámbitos de accesibilidad. Uno de los que hicimos fue, por ejemplo, este proyecto In the Air, que utilizaba un conjunto de datos que hasta hace poco ha estado de mucha actualidad en esta ciudad, que son los datos que generan las estaciones de medición de la polución. Fue un proyecto que realizamos en el 2008 y en el que se tomaban las medidas a lo largo de todo un año de las estaciones de polución, que son públicas y que están en una página de la Consejería de Medio Ambiente, la Concejalía de Medio Ambiente, y encontrar una manera más interesante y más adecuada de explorarlos. Y al final lo que hicimos fue una interfaz que es una especie de diario de un año en la producción de polución en Madrid, y que podía ser explorado, que te permitía ir a un punto específico de la ciudad en un día específico, una hora concreta, para entender la presencia de determinados agentes en la atmósfera y a qué podían responder. Otro proyecto, por ejemplo, que desarrollamos en la última edición de Visualizar es la evolución de la innovación, que era un proyecto que quería mirar a una base de datos muy importante para este tema de innovación, como es la base de registros históricos de patentes. Era la base de registros de patentes americana, y quería observar y entender esta base de datos desde todos los ángulos posibles, algunos de ellos sencillamente cuantitativos, entender por qué en unos momentos se producen más patentes que en otros, también explorar las descripciones de estas patentes para entender qué tradiciones ha habido buscando determinadas líneas de investigación y líneas de actuación en distintas empresas, etc. Básicamente era casi un ejercicio de espeleología, de descender a una mina de datos esencial para entender la historia de la innovación. También algunos otros proyectos lo que han querido hacer era mirar a fenómenos contemporáneos y entender qué había detrás de esos fenómenos contemporáneos y qué podíamos encontrar en ellos. Este es un proyecto que quería mirar al uso de Twitter en la última campaña electoral en Estados Unidos, en las últimas elecciones americanas. Básicamente lo que quería hacer era seguir a todos los candidatos y a todos los cargos de partidos que habían utilizado cuentas de Twitter y ver en qué momentos tuiteaban, de qué manera reaccionaban frente a otros mensajes, qué clase de mensajes transmitían. Y esto es algo, por ejemplo, que creo que va a tener mucho interés para las próximas elecciones, que estamos en ciernes, donde ya sabemos que Twitter es una herramienta fundamental, va a ser uno de los campos de batalla presentes de cómo se desarrolla una campaña electoral. Y prácticamente esto es lo que quería contaros, y te voy a hablar un poco acerca de la próxima edición de Visualizar, que estamos desarrollando en colaboración con la EOI. El título de esta edición es Comprender las infraestructuras, y este año queremos investigar precisamente de qué manera las infraestructuras son los grandes sistemas de soporte de la sociedad contemporánea, con una comprensión amplia de a qué nos estamos refiriendo por infraestructuras, desde las infraestructuras, por supuesto, por ejemplo, eléctricas, es decir, de energía, a las infraestructuras de movilidad, a las infraestructuras de la cadena de suministro, las infraestructuras de la cadena de retirada, a todos esos procesos que básicamente hacen funcionar la sociedad contemporánea y en los que muchas veces el ciudadano medio es absolutamente ignorante de qué manera operan y cómo funcionan. Es decir,
Estamos acostumbrados a que nuestra interacción con la cadena de retirada sea sacar la basura a la calle y tenemos ese punto de contacto con esa infraestructura, pero no sabemos, por ejemplo, a dónde va, por ejemplo, de qué manera luego se separa, por ejemplo, de qué manera luego se procesa y se recicla. Y los sistemas que gestionan las infraestructuras generan muchas posibilidades de información que pueden, entendemos, plantear una nueva manera de relación con estos sistemas, con el soporte para las funciones que permiten y con los entes que la gestionan. Así que una de las cosas que estamos haciendo es buscar a gente que quiera sumarse a este proceso de investigación con datos, también con conocimiento, para explorar distintos tipos de infraestructuras contemporáneas y encontrar nuevas maneras de explicarlas y de difundirlas a través de todas las posibilidades de la visualización de información como lenguaje. Nada más, gracias por haber venido. Bueno, no sé si esto es uno con debate o sin debate. Pero si tenéis preguntas, comentarios, dudas o incertidumbres, estaremos encantados de... Sí. Sí. Perdona, no te digo muy bien. ¿Puedes hablar un poquito más alto? Que si este último análisis, estos últimos resultados de Twitter en campaña americana, ¿es público sí. en Media Lab? Sí, sí, sí. Está online y lo puedes mirar. No sé si queremos contar algo más sobre visualizar y lo que estamos buscando. Sí. A mí me gustaría preguntarte si puedes profundizar un poco más en una metodología de como extracción de resultados, porque lo que parece que cuentas es como un proceso de innovación abierto, de bueno, nosotros ponemos esto aquí, volcamos un porrón de datos en un espacio público, pero no parece haber un objetivo muy claro con ellos. Vamos a un caso concreto, la polución, ¿no? Si hay una de polución, parece ser que hay un problema de polución en Madrid, pones unos mapas dimensionales donde se ve que el tema sube y baja, pero no sé, o sea, ¿cuál sería el siguiente paso lógico? O sea, a partir de ahí, ¿hay algún objetivo concreto que se quiera conseguir? Porque lo que yo veo con estos proyectos es que empiezan a volcar información, pero si no sabes a dónde quieres llegar, pues los datos lo único que hacen es liarte más todavía. A ver, aquí hay dos cosas. No, es una muy buena pregunta. Porque lo primero que pasa, como en cualquier proceso de investigación, obviamente es intentar entender qué está pasando aquí. Y esa es la pregunta número uno. Y obviamente la metodología, que básicamente consiste en un proceso de minado de datos, que es coger toda esta información y entonces empezar a revelar patrones dentro de ella, implica primero poder representar y poder entender qué es lo que estaba ocurriendo en ese sistema. Y luego la pregunta siguiente, obviamente, es ¿y qué implicaciones tiene esto? Y de qué manera, por un lado, nos permite habilitar una clase de posibilidad de participación, de pregunta que no existía antes, y sobre todo cómo cerramos el ciclo, que es que, y esto puede cambiar la conducta de la gente. En el caso de, por ejemplo, el proyecto de la polución, había una serie de preguntas posteriores, y yo siempre digo una cosa, que es que la visualización no es tanto, o no se tiene que entender tanto como una especie de herramienta científica que te dice, y esto dice que pasa esto, y por lo tanto esto es lo que ocurre, porque no es exactamente como opera. Es más bien una herramienta de debate, de decir, y esto nos permite abrir una serie de preguntas o planteamientos posteriores. En el caso, por ejemplo, del proyecto de la polución, hay una pregunta muy interesante posterior que era, si tú eres alérgico o sufres una enfermedad respiratoria determinada, ¿qué implica que vivas en este barrio, en esta zona concreta? Y de qué manera el tener accesibilidad a esa información te permitía, puede ser que tomar decisiones, pero luego también entender otra serie de cosas. Como en cualquier ámbito de investigación, la clase de preguntas que haremos dentro de 2 años no son las mismas que hicimos hace 5, cuando estábamos empezando a explorar esto. Entonces, por ejemplo, los proyectos de movilidad, el entender de qué manera opera la movilidad sirve también o puede servir para generar procesos de diseño del funcionamiento del servicio que realmente responden al comportamiento real de su masa de usuarios, no a intuiciones más o menos certeras o no, pero en
en cualquier caso, muchas veces rígidas y no excesivamente dinámicas. Una de las posibilidades, por ejemplo, del análisis e interpretación de datos es entender que hoy, hace media hora, no es igual que antes de ayer a otra hora determinada, por ejemplo. No sé si... Vamos a un caso concreto. Yo creo que un suceso histórico de recopilación de datos, que es lo de las órbitas elípticas de Kepler, ¿no? O sea, tú empiezas a intentar averiguar cómo se mueven los planetas. Entonces hay un señor que se pasa años, no sé si habéis visto alguno de los libros que recopiló, pero eran tablas de un trabajo absolutamente increíble. Claro, ¿qué pasa? Que tienes que partir con una especie de hipótesis de si las órbitas son circulares o elípticas. Y lo único que hacen los datos es confirmarte las hipótesis o negártelas. Pero si tú te coges las tablas de Kepler e intentas averiguar algo de ahí, no, es imposible que lo averigües nunca, porque lo único que tienes son un montón de tablas que describen datos de posiciones planetarias, pero lo que no veo muy bien es claro, no hay un conjunto estructurado a partir de unas hipótesis, elaborar un modelo y luego verificar el modelo. O sea, hay algún tipo de proyecto de validación de modelos, porque al final para eso te sirven los datos, para validar el modelo o para echártelo por tierra. Este es un debate muy largo para las 3:36 de la tarde, que te voy a responder, porque de hecho lo que estás diciendo, y es interesante, es que una metodología determinada debería ser, o digamos, una metodología científica debería ser validado por un conjunto de instrumentos. Y en buena parte de lo que está pasando aquí es un poco lo contrario. De repente tenemos que los datos anteceden a la hipótesis. Por lo tanto, a lo mejor el planteamiento no es necesito la hipótesis que valide los datos, sino necesito encontrar el valor que los datos que ya existen y además en una magnitud hasta hace relativamente poco inaccesible no valoran. Ya digo, este es un debate de filosofía de la ciencia que para las 3:36 es un poco duro, pero algunos están empezando a hablar de la idea de una ciencia sin teorías, o como mínimo una ciencia sin hipótesis, donde el procedimiento no es planteamiento de hipótesis, generación de experimentos, recogida de datos, validación de hipótesis, sino accesibilidad a magnitud, lo que se está acuñando como Big Data, que es lo que pasa por encima del petabyte, cuando la unidad de trabajo es el petabyte, que es, ¿cómo lo diría?, ceros y unos desde aquí hasta Soria. Y de qué manera eso no implica que tengas que plantear previamente la hipótesis, sino a través del minado de datos entender cuál es la realidad que está representando esa información que procede del funcionamiento empírico de un sistema. Luego, por otro lado, hay una cosa también interesante y que creo que es importante respecto al ejemplo que planteabas, que es que en la mayor parte de los casos no estamos hablando de datos empíricos generados por fenómenos naturales, sino de datos sociales generados por la manera en la que una masa de usuarios opera sobre un sistema. Y esto tiene implicaciones interpretativas muy importantes. Iba a hacer una primera pregunta, pero ya que habéis picado con la filosofía de la ciencia de las 3:36, no tengo más remedio que entrar al trapo correspondiente. No, simplemente que puede ser una primera parte, que los datos, el análisis superficial, entre comillas, de los datos te da una orientación por donde puede ir esa hipótesis, pero sí que puede ser una herramienta perfectamente para validar esos datos en tanto en cuanto le des a la parte estadística, la puramente matemática, le dotes de herramientas. Es decir, no bases únicamente en recuentos y en medias, sino que vayas un poco a cuestiones un poco más profundas, sí, o incluso formas de representar de una forma diferente como estamos habituados, ¿no? Una pequeña... Sí, sí. Ese es gracias, un pequeño punto sí, y aparte porque va por esa... Sí. Yo creo que eso podía aportar. Y la pregunta que tenía en principio en mente es si conoces o conocéis experiencias en las cuales administraciones públicas pongan a disposición del resto de los administrados, ¿no?, del resto de la ciudadanía, toda su cuantía de datos, todos sus datos, para que podamos de alguna forma ver cuáles son esos patrones o cuáles son esos estudios que pueden ser interesantes, ¿no? Si todos quiere decir todos, hasta la última coma, la respuesta sería que no, porque obviamente hay un proceso de negociación acerca de qué información, por un lado, tiene un interés. Creo que las administraciones, por ejemplo, tienen, obviamente porque la transparencia se ha convertido como un nuevo pilar de la cultura democrática de nuestro tiempo, un interés profundísimo por permitir esa accesibilidad a los datos, pero también tienen una gran preocupación por los riesgos de que esos datos se interpreten descontextualizados y por la generación, digamos, de unas condiciones idóneas de interpretación del valor de esos datos. Como digo, portales de administraciones, portales de ciudades, enseguida se ha entendido, por ejemplo, que la gestión ciudadana tiene muchas
posibles cosas que mejorarse a partir de la accesibilidad de los datos. Y también porque muchas veces esta accesibilidad de datos lo que hace es habilitar mecanismos de participación bidireccionales, donde el objetivo final muchas veces es encuentra la manera de permitir que yo tenga mejores datos para entender un fenómeno determinado. Un ejemplo canónico de esto es de qué manera lo que se llama en la industria americana 301, que son básicamente los teléfonos de atención ciudadana, donde los ciudadanos plantean sus quejas o sus problemas o notifican problemas en la gestión de determinados servicios, se están convirtiendo en plataformas cada vez más inteligentes, donde el objetivo final es que primero que sean granulares hasta el mayor grado posible de resolución, es decir, que el sistema pueda decir la farola de tal esquina con tal esquina a esta hora específica del día no funcionaba, o aquí se ha producido esta clase de incidente, y que todos los ciudadanos sean una masa que sea capaz de devolver esa información de tal forma que el sistema tenga una posibilidad mucho más rica de funcionamiento. Los portales de las administraciones están incorporando progresivamente cada vez más datos, pero también hay un problema muy importante, y eso lo hemos visto, que es que los datos no valen, no son útiles realmente si no están en formatos determinados que permitan su reutilización fértil, y en muchos casos las administraciones sencillamente no los tienen en esos formatos, o el proceso de conversión obviamente está imbricado en procesos administrativos mucho más largos que no son fáciles, no son fluidos y no son mecánicos. Se está queriendo, y yo creo que es hacia lo que se evoluciona, imponer la preposición igual que estamos asumiendo, la de que la transparencia institucional es uno de los pilares básicos de la democracia en nuestro tiempo, la de que los datos no son verdaderamente públicos hasta que no están online en formatos reutilizables bajo licencias que permiten su uso y su explotación en determinados conjuntos de condiciones. Hay muchos datos a los que tú tienes derecho a acceder realizando una petición pública y al final recibiendo una cita en un departamento determinado para explorar un archivador determinado, un cajón determinado. Bueno, se está creo que generando una cultura que dice que eso no es ya aceptable, que la única interacción válida con los datos públicos tiene que ser a través de formatos reutilizables online con licencias determinadas que permitan su uso para servicios posteriores. Pública, la verdad es que sí que está muy extendido. A mí me gustaría saber, un poco ver cómo en otros ámbitos, no solo de administraciones públicas, sino por ejemplo pues en medios de comunicación o empresas privadas también se va un poco adoptando, ¿no? En medios de comunicación sí sé que hay más experiencias, de Guardia y algunos otros tienen una cantidad enorme y además les interesa interactuar con sus lectores, etcétera. ¿Cómo puede llegar a ver una administración pública, o sea, una empresa privada, una telco, uno de retail, una gran organización, ver provechoso efectivamente el que información que dispone, que evidentemente pues una telco puede ser enorme o banca, etcétera, pues es provechoso dejar esa información que siempre han sido muy celosas estas grandes organizaciones y cómo lo pueden ver, ¿no? Es decir, cómo es un poco desde tu punto de vista, cómo lo pueden entender y si ya están en ese camino, hay experiencias. Yo creo que están en ese camino paulatinamente. Obviamente, exacto, las empresas privadas son muy celosas y claro, creo que en casos como esto tienen miedo, riesgo de cómo expulsar valor. Es decir, es que si yo hago esto, el valor se va a quedar fuera. Y creo que eso requiere de un cambio de mentalidad y de que acepten o de que se acepte, y este es un debate muy largo que a mí de hecho me interesaría saber cuál es vuestra opinión, si es reemplazable la mentalidad del voy a expulsar valor fuera a voy a poner en valor lo que verdaderamente vale, lo que es mío, que creo que son dos caras al final de la misma actitud. Administraciones públicas obviamente han sido las primeras, medios de comunicación, por ejemplo, exacto, como el ejemplo del Guardian es muy bueno porque básicamente su planteamiento es el periodismo no deja de ser análisis de dato interpretativo, no hay ninguna razón por la que tengamos que dar la interpretación y no podamos dar la fuente. Vamos a empezar a dar paralelamente información y fuente y vamos a permitir que nuestros lectores hagan cosas con la fuente y nos las devuelvan, porque además nosotros podremos usar las cosas que ellos hacen. Es obviamente otro ejemplo más de estos procesos de crowdsourcing, de ver que lo que hacen tus clientes no es sencillamente un consumo pasivo de lo que tú les das, sino que también puede ser una participación activa, productiva y que puede poner en valor lo que tú les has dado. Creo que la mayoría de agentes privados han empezado primero por encontrar esos modelos de
participación y de conexión participativa con sus usuarios que están más basados en el paradigma del dinos qué cosas se pueden hacer con lo que nosotros te damos, que dar todavía el salto al aquí tienes los datos, haz con ellos lo que quieras y enséñanoslos y muéstranoslos. Pero estoy convencido de que forma parte de este proceso que, ya digo, cuando empezamos hace 4 años la idea de que una administración te diera datos era inconcebible, 2 años después la idea era casi natural y todo el mundo daba por entendida. Ahora son los propios grandes agentes como administraciones y ciudades los que están ofreciendo dinero para que los ciudadanos hagan cosas con ellos, y creo que el siguiente paso es que todos los agentes se pregunten de qué manera ponemos en valor esto que tenemos aquí guardado, que lo tenemos de todas formas y que puede que en vez de guardar celosamente aumente la percepción de lo que vale nuestra marca y nuestro producto, permitiendo que otros muestren qué es en realidad y qué se puede hacer con ello. Antonio. Darle demasiado poder a los expertos. Y la única manera que encontraron de contrarrestar ese poder era hacer públicos los datos y entonces animar y estimular, favorecer que los científicos se controlaran entre ellos, pero no los científicos de una misma corte o de un mismo país, sino los científicos en la escala global. Entonces, reflexionando sobre los porqués del Open Access y escuchándote, me dan ganas de preguntarte si no crees que también el Open Data acabará siendo la única manera que tendrán los gobiernos y que tendrán las empresas de controlar la veracidad de los datos según los cuales pretenden los poderes fácticos, digamos, o los dominadores de las grandes tecnologías de visualización, condicionar las decisiones que han de tomar para el futuro. No hay nada como tener un historiador de la ciencia en la sala, perdona, para darle solidez a tus argumentos. Sí, supongo que sí, que de alguna manera la transparencia también se entiende como un valor de veracidad o de calidad. Y esto me ha recordado que has explicado, por ejemplo, a la máxima famosa en la industria de la encriptación, que dice que si un algoritmo de encriptación no es público, no es seguro. O sea, la manera de saber que un proceso de precisamente todo lo contrario, de ocultar información, funciona, es porque la tecnología que lo hace funcionar está a la vista de todo el mundo. Es probable que la tecnología de validación del conocimiento funcione igual. De todas maneras, había una cosa que quería comentar también con respecto a la pregunta anterior y que creo que es otro debate interesante, que es de qué manera va a haber un debate cada vez más sobre quién es el propietario de los datos que genera un servicio. Porque puede que acabemos en una situación donde la situación de facto imperante no sea la de el gestionador del servicio es propietario de los datos, sino el usuario del servicio es propietario de los datos. Cuando antes ponía el ejemplo de la red de bicicletas públicas, ese surgía a partir de un debate muy interesante, que es que aquí lo que tienes es una administración pública cediendo un servicio a una concesión privada que genera unos datos que producen sus usuarios. Pero estos usuarios son usuarios de un servicio público. Así que, ¿quién debería de ser el propietario de esos datos? ¿El gestionador del servicio o el propio usuario? Y probablemente lo que vamos a encontrar cada vez más es que, ya sea por ventaja competitiva o ya sea por encontrar otra manera de entender de qué forma el servicio es el servicio y los productos que genera, hay servicios que deliberadamente se pongan en la situación de y tú eres el propietario de tus datos. Y además Google, por ejemplo, lo tiene muy claro. Google tiene un departamento que se llama el Data Liberation Front, el Frente de Liberación de Datos, que básicamente viene a decir, y es Google, que los datos de cualquier servicio deberían de ser, propiedad de su usuario, lo cual implica que el día que te quieras ir de él, te los tienes que poder llevar contigo. Es decir, tienes que poder hacer plac, me voy yo y me llevo mis datos conmigo. Algo que, por ejemplo, en Facebook no puedes hacer. El día que tú decidas cerrar tu cuenta de Facebook, en principio has perdido todas tus actualizaciones de estatus para siempre. Mientras que en otros servicios sí puedes hacer. Entonces, yo creo que tampoco tenemos que entenderlo solo como esto es una oportunidad, sino que también creo que se va a acabar convirtiendo en un requerimiento, de alguna manera. Mi pregunta iba en la línea de lo que estaba diciendo al final, precisamente, digamos, si todo este tipo de, digamos, de interpretación muchas veces son metadatos o agregación de datos a nivel global, pero también en un momento dado, digamos, qué tipo de iniciativas conocidas que estuvieran, digamos, viendo justo en la otra parte de la moneda, es desde un individuo que está generando, digamos, sus datos están dispersos en todas esas granjas de datos, por decirlo así, o granjas
creación de datos, como puede ser los Facebook y demás servicios, y hasta qué punto, digamos, conoces ese tipo de iniciativas que intenten, digamos, agregarlos y visualizarlos para dar el valor al propio usuario teóricamente dueño de esos datos. Sí. Y también hasta ese punto pues están movimientos como el Open Social y cosas así que están intentando, pues digamos que por lo menos haya esa... Sí, hay por ejemplo un impulso muy fuerte por hacer algunas iniciativas como estas que he mostrado para uso personal. A mí me gusta llamarlo algo así como autoayuda de datos. Es una forma de tener una relación muy directa con los datos que tú generes, y hay servicios, hay una pequeña industria que se dedica a eso, a decir, entiende, pues no sé, de qué manera lo que comes tiene una incidencia sobre tu salud o cómo te sientes, o haz un determinado clase de registro de toda la información que generas. Muchas veces suena un poco trivial, pero hay otros ejemplos donde muestran muy claramente, de una manera muy determinante, cuáles pueden ser las implicaciones de tener una accesibilidad directa y muy clara sobre tus datos personales. Por ejemplo, hay un ámbito que creo que lo explica muy bien, que son los datos sanitarios, tu expediente médico. Hay un movimiento, por ejemplo, muy grande, que se llama Health Data Rights, que básicamente quiere promover que tú eres dueño de tu expediente médico y por lo tanto tienes que tener una accesibilidad absoluta a todos los datos que este ha generado y la posibilidad de poder llevártelo contigo y trasladarlo contigo cuando decides cambiar de médico, cuando necesitas una segunda opinión, etcétera. Yo estoy convencido que esto acabará siendo también una asunción que daremos por hecha. Pero no era así hace 5 años, claro. Sí, tengo una pregunta de Twitter. O sea, corta. Sí, corta. Muy corta. La sea Alberto Abella pregunta si crees que el coste de adjuntar metadatos a la información, que esté linkada a la información, puede reducir el espectro de informaciones publicables, entre comillas. No estoy muy seguro si entiendo la pregunta, la verdad, porque el coste, en realidad el coste, si estamos hablando de coste económico, es marginal. Y si es coste de esfuerzo y de tiempo, creo que hemos generado en los últimos años una cultura muy fuerte de entender la práctica del metadato casi como un requerimiento de nuestra forma de interactuar con la información. Entonces no estoy seguro del todo cuál es el... Como el esfuerzo, no tanto el valor. Sí, el esfuerzo. O sea, de enriquecer ese dato, hasta qué punto, vamos, yo como... A ver, no sé qué quiere decir, y yo entiendo eso que sí, que hay una riqueza... Exacto, que desprovisto de los metadatos, los datos obviamente tienen un valor mucho más bajo. Y digamos, si hay bolsillos, hay espacios de valor que puede que no sean identificables y explotables por la carencia de unos metadatos que los hagan útiles y fértiles. Y en ese caso es sí, definitivamente sí, por supuesto. Y de hecho es uno de los problemas que en Visualizar nos encontramos habitualmente. De qué manera podemos identificar un recurso, pero entonces de qué forma ese recurso es apto e idóneo para la explotación. Por eso, no solo los metadatos, sino los formatos, los mecanismos de accesibilidad son la primera prioridad en cualquier iniciativa Open Data. Es decir, porque además es un trabajo que de alguna manera solamente tienes que hacer casi una vez, generar las condiciones idóneas para que tu organización produzca la información con el valor residente posible, porque digamos que genera las condiciones idóneas para su uso, para otros fines. Por un lado, la estandarización, por dónde va a la hora de producir ese dato, porque el reto es cómo producimos el mejor dato que sea exportable, que pueda tener un tiempo de vigencia útil, que nos sirva durante un buen recorrido. ¿Cuáles son los mejores estándares, por dónde se está moviendo? Esta es más técnica. Y otra que se relaciona con la anterior, que es esto de llevarte tus datos, los datos que tú generas. ¿Cómo podemos contemplar la complejidad que supone que los datos que generamos los generamos con otros, ¿no? El otro está integrado. Por ejemplo, en llevarte los datos de Facebook, o sea, ¿cuáles son tus datos y hasta dónde llega la frontera? Porque en las conversaciones donde hay otras personas también te estás llevando los suyos, ¿no? Más allá de tu dato de perfil, qué foto has puesto tú, pero el yo está como ya muy diluido, ¿no? Muy compartido también
en la interacción. Está claro que eso implica una definición en cada servicio de qué dato es tuyo y qué dato no lo es, pero desde luego ese es el único principio por el que puedes operar y requiere de una definición que a lo mejor sí es casi filosófica de qué es tu dato y qué dato no hubiera sido posible sin una mediación con otro y por lo tanto así que creo que no tengo una respuesta muy buena que darte en ese sentido. Respecto a la primera, la cuestión técnica es muy sencilla, o sea, quiero decir, a cualquiera que le pregunte te dirá que XML, CVS, RDF en principio bien, mejor XML que RDF, pero bueno, bien. Pero el reto creo que no es tanto ese, el del uso de los estándares técnicos más adecuados, sino el de fomentar las condiciones de interoperabilidad. Es decir, que los datos y los vehículos y las maneras que genera una organización sean hasta cierto punto estandarizables con los de otras organizaciones análogas. El año pasado, en la última edición de Visualizar, por ejemplo, tuvimos un proyecto de un chico que trabaja en el Museo Smithsonian de Washington, que era sobre visualización de archivos de colecciones de museos, que es un ámbito en el que se está produciendo muchos proyectos. Pero, bueno, ahí el reto de verdad no era visualizar, representar, encontrar las maneras mejores de coger el archivo de la colección completa de un museo, sino que este archivo y esta visualización fuera interoperable con la de otro museo y la de otro y la de otro y la de otro, de tal manera que la agregación de todos esos posibles interfaces a los que puedes hacerles preguntas generen un valor relativamente interoperable al comparar uno con otro. Entonces, creo que ese, en buena medida, también va a ser como el siguiente paso. Muchas veces vemos que el mayor valor está no solamente en explorar una única fuente de información, sino en el proyectar, el cotejar una con otra. En qué pasa cuando cruzas un flujo de datos que viene de un datasset concreto con otro. Cuando estás hablando de convertir a las organizaciones en generadoras de estos flujos de datos, también acabarás hablando de interoperabilidad. De qué manera los de uno y con los de otros son relativamente análogos en cómo están planteados y cómo están construidos. Y yo creo que ese debate va a ser un debate de los próximos 5 años. Ok, bueno, pues gracias a todos. ¿Voy a pasar, ¿no?